Buenas noches a todas y a todos. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación y el programa de esta noche tiene dos objetivos. El primero es seguir en la convocatoria, reforzar la convocatoria para que todas y todos participemos este domingo 1 de agosto a partir de las 8 de la mañana en un ejercicio democrático sin precedentes, en la posibilidad de acudir a hacer uso de nuestro derecho al voto, levantar nuestra voz votando para enjuiciar a los criminales de cuello blanco que han lastimado a nuestro país. Es una gran posibilidad. Entonces, una parte del programa, la primera parte, va a estar dedicada a analizar la consulta desde distintas ópticas, cómo estamos viendo la consulta, cómo va caminando, qué dificultades está encontrando. Y la segunda parte, pues, es reforzar esta convocatoria a la formación del Frente Nacional de las Izquierdas. Y bueno, esta noche nuevamente el compañero José Antonio Rueda, dirigente nacional de la Unidad de las Izquierdas, y un servidor, Flavio Sosa, desde el sureste mexicano. Les saludamos. Buenas noches, Rueda. Buenas noches, Flavio. Pues mira, yo creo que, como tú lo dices, el día de mañana, domingo, será un proceso electivo de enorme trascendencia para nuestro país. Nosotros, como Unidad de las Izquierdas y de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, estamos insistiendo en todo el país que este ejercicio, lejos de ser un punto de llegada, es un punto de partida de enorme trascendencia, puesto que nosotros hemos insistido muchísimo que para que el desarrollo y transformación de nuestro país se haga realidad, es fundamental que la gente se ejercite, impulse, se vuelva parte de su vida cotidiana la democracia participativa. Y casualmente, esta elección del día de mañana es un gran ejercicio en esta perspectiva de la democracia participativa. Como hemos dicho, no se trata de que solamente la gente pueda votar por los funcionarios que van a tomar el espacio de poder político en el ámbito de que se trate, presidencia de la República, presidencia municipal, diputados, senadores, sino que tenemos que empezar a avanzar para que los ciudadanos puedan y tengan oportunidad de definir las líneas de trabajo, las líneas de orientación, las claves de desarrollo estratégico de nuestro país de manera más o menos continua. Y esto es de lo que se trata el día de mañana con el ejercicio de ir a votar respecto a los funcionarios que pudieron haber delinquido en los últimos sexenios. Marcadamente nosotros nos referimos, porque así se presentó la propuesta inicialmente, a los 5 expresidentes. Y es obvio que este ejercicio tiene muchas lecturas. Una de ellas es la que nosotros señalamos: abrir un proceso que se va a terminar por hacer ley y constancia en este país de el ejercicio de la democracia participativa. Y también, ya en lo particular, este ejercicio lo que busca es cerrar definitivamente la puerta para que en este país se siga delinquiendo por los altos funcionarios, por los altos empresarios, por los políticos de los más altos niveles, y que queden impunes. Esto es de lo que se trata esencialmente, ¿sí? ¿Cómo ves tú el tema, Flavio? No se oye.
Con una disculpa por los cortes que estamos teniendo por la mala calidad del internet. Yo quiero recordarles a ustedes que un servidor estuvo preso cerca de 18 meses en dos cárceles. Estuve preso en el Altiplano y estuve preso en Cuicatlán, Oaxaca. El Altiplano era la cárcel de máxima seguridad, de esta famosa cárcel de donde se fugó el Chapo. El Chapo se fugó de la celda 20, yo estuve preso en la celda 13 a 7 celdas de la famosa celda 20. Cuando yo estaba en la celda 13, las otras 9 celdas de ese pasillo, la 10, la 11 a la 20, estaban gente que el gobierno vincula a la delincuencia organizada en su gran mayoría. Solamente un servidor era un preso político en ese pasillo. Pero ¿por qué refiero a este acontecimiento? Porque en nuestro país la justicia tiene precio. En nuestro país las cárceles están llenas de inocentes. En nuestro país la justicia se vende al mejor postor. En nuestro país los negocios se siguen haciendo desde las cárceles. Es decir, la justicia no es una justicia que verdaderamente castigue a quien tenga que castigar o a quien delinque. Los criminales de cuello blanco siguen siendo impunes en este país. Luego, después de estar en Almoloya, estuve preso por delitos que no cometí en una cárcel de Oaxaca que se llama Cuicatlán. Es una cárcel que está en la región de La Cañada, una cárcel donde compartía prisión con indígenas mazatecos, cuicatecos, chinantecos, náhuatl en su gran mayoría. Y la gran mayoría de los presos ahí eran inocentes. Y recuerdo mucho el caso de un preso, y lo pongo como ejemplo, de el sistema de justicia mexicano, un señor de edad avanzada, sordo, con problemas, severos problemas auditivos, y además monolingüe. Este compañero fue juzgado en español y nunca pudo escuchar por su problema auditivo, nunca pudo escuchar a los jueces ni al Ministerio Público que lo incriminó en 3 crímenes que no cometió. O el caso de 3 jóvenes mazatecos que fueron detenidos al siguiente día de haber participado en un torneo de básquetbol. En el torneo de básquetbol hubo una pequeña riña. La riña concluyó en el torneo, apartaron a los que estaban riñendo, continuó el torneo, en la noche hubo baile, ellos se fueron para su pueblo y al siguiente día llegó la policía judicial de ese momento a detenerlos porque en el camino había aparecido muerto un joven con el que ellos habían reñido durante el encuentro de básquetbol. Les aplicaron la prueba esta famosa de parafina, salieron que no habían disparado ningún arma, además ellos no sabían disparar ningún arma y los incriminaron por ese, como no tuvieron el dinero que en ese momento les pidieron los judiciales para liberarlos porque no había pruebas que los incriminaran, simple y sencillamente los dejaron en la cárcel, los fueron haciendo culpables hasta que les dictaron una sentencia absolutamente injusta. Casos como este nos dicen que la justicia en México no es justicia. La justicia en México es, como dice la frase, una serpiente que solo muerde a los que van descalzos. Y en el día 1 de agosto tenemos la oportunidad de que la gente con su voto haga valer el derecho que tenemos todos a reclamar que en México tengamos verdad y justicia. Es muy interesante el cariz que va tomando este ejercicio de consulta. Ya hay voces muy importantes que están hablando de la posibilidad de una comisión de la verdad para nuestro país. Y me parece que ese es uno de los puntos claves que hay que empujar desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, perdón. Una comisión de la verdad para que se esclarezcan los crímenes del pasado y para que no se vuelvan a repetir y para que sean castigados, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben,
no prescriben. Hace unos días yo leí una declaración, me parece que de Santiago Nieto, donde hablaba de que los crímenes ya habían prescrito que cometieron los presidentes, los expresidentes. No es cierto. No concuerdo con Santiago Nieto. Decía que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, es decir, las masacres que hubo en nuestro país, en Acteal, en Aguas Blancas, en el Charco, la persecución de los indígenas Loficha, la desaparición de varios, la tortura de decenas de indígenas Loficha, su encarcelamiento injusto, la desaparición de los militantes del EPR, una serie de crímenes, la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, no prescriben, son crímenes de lesa humanidad. Zedillo, Salinas, Peña Nieto, Calderón, Fox, deben ser juzgados por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Me parece aquí muy importante la perspectiva que plantea el obispo Raúl Vera, el obispo de Saltillo, el obispo emérito de Saltillo. Él refiere a que el Tribunal Permanente de los Pueblos analizó el caso México y el Tribunal Permanente de los Pueblos llegó finalmente a la conclusión de que estos señores debieran ser castigados, que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Yo creo que ese antecedente del Tribunal Permanente de los Pueblos, la voz de los mexicanos que se va a expresar este 1 de agosto y el anhelo de justicia que se expresa en la búsqueda de la transformación de nuestro país, nos tienen que llevar a la construcción de una comisión de la verdad, por un lado, y por el otro lado, a buscar castigo a estos criminales. ¿Por qué no se les juzgaba por los crímenes de lesa humanidad que han cometido? Pues porque tenían toda la protección legal, por un lado, y del aparato de procuración de justicia. Porque tú no podías demandar a un presidente de la República ante un ministerio público, porque inmediatamente te desaparecían. Y se dieron casos tan espantosos como el que refiere el propio obispo Vera cuando habla que durante la época que gobernaron los Moreira Coahuila, las desapariciones forzadas se usaron como política de control poblacional. Vean ustedes, esto es el horror en México, en un país que se dice de primer mundo, el horror, usar una política, o sea, usar la desaparición forzada de personas como política de control poblacional. Hay algunos análisis que me parece que valen la pena revisar. Yo quisiera remitir a quienes amablemente nos siguen a algunos estudios del Colegio de la Frontera Norte que hablan de un análisis que habla de que los regímenes neoliberales son regímenes juvenicidas. Criminalizan a los jóvenes, los estigmatizan para terminar asesinándolos. Bueno, estas políticas de Estado excluyentes deben ser revisadas porque se invirtieron millonarios presupuestos en estas políticas. Hoy mismo el presidente de la República en Sinaloa refería a eso. Bueno, ¿para qué hablar de complicidad si cómo no hablar de complicidad? Tuvimos a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, creo que hay una gran oportunidad este 1 de agosto de expresarse y creo yo que los mexicanos tenemos que empezar a empujar desde las redes sociales, desde la opinión pública, desde nuestros espacios de participación, desde las cámaras, regidurías, desde los liderazgos que existen para que haya en nuestro país verdad y justicia, para que personas con alta calidad moral en nuestro país conformen una comisión de la verdad, por un lado, y por el otro lado, se juzgue y se castigue a estos criminales de cuello blanco.
Bien, Flavio. Yo quisiera agregar que se tenga muy en cuenta las voces que descalifican este ejercicio. ¿Y cuáles son los argumentos de la descalificación? Primero, se dice reiteradamente por todos aquellos que en realidad están queriendo proteger a estos criminales. Dicen, ¿para qué hacen una consulta si realmente, si hay delitos, los delitos ya están tipificados en la ley y por lo tanto actúen, no estén perdiendo el tiempo? Primer argumento. Segundo argumento, no servirá de nada eso. Aunque ustedes hagan esa consulta, no va a servir de nada porque las cosas así se han dado en México y se van a seguir dando. Ese es el segundo argumento. Otro, lo que se está haciendo es puro circo para distraer la atención de cosas más importantes. Y ahí te pueden citar cualquier cosa, desde cuestiones de carácter de seguridad pública, de seguridad social, relacionados con la pandemia, en fin. Yo quiero insistirles, compañeros y compañeras, que en realidad lo que pretenden aquellos que descalifican es que este evento no se dé, o esto es lo que hubieran querido, o tratan de mermar la voluntad social para acudir a las urnas, porque ellos sí están claros, a pesar de que descalifiquen, de que se están jugando aspectos muy importantes. Está en la ley, es cierto, ¿sí? Todos los delitos se consideran en la ley, ¿sí? No servirá de nada, ellos saben que es falso, y nosotros también, y que es puro circo. Efectivamente, si fuera circo, no les preocuparía tanto y no tendrían montados por todos lados donde pueden ellos influir en radio y televisión y la parte donde influyen en los medios electrónicos descalificando este ejercicio. ¿Por qué? Porque miren, nosotros responderíamos, si está en la ley y todos sabemos que ha habido presidentes y altos funcionarios delincuentes, ¿por qué no hay ninguno en la cárcel? ¿Por qué están absolutamente en la impunidad la mayoría de los gobernadores que han delinquido? ¿Por qué hay altos miembros de la oligarquía que no se les toca ni con el pétalo de una rosa? Porque no basta con la ley, compañeros, compañeras. Es muy importante, y creo que la mayoría del pueblo de México lo está entendiendo, que en México no ha bastado con lo que dice la ley. Que la ley se compra, como ya lo decía Flavio, que la ley tiene precio y que los que la pueden comprar y utilizar son los más altos niveles del poder de este país. Y otra cosa importante, que ha habido muchos casos de los cuales se fincan responsabilidades y sin embargo las enormes fortunas que acumulan quedan a salvo. A veces se puede castigar a algún funcionario, como fue el caso del hermano de Salinas de Gortari, pero de su dinero, de su fortuna, ni un dólar se le tocó. Todo quedó para aquel que defraudó, que robó, que se hizo indebidamente los recursos de la nación. Es evidente que si queremos que haya cambios en este país, tenemos que generar no nada más lo que dice la ley, sino que para que se cumpla, tenemos que acompañarlo amplios sectores de la sociedad, amplios sectores del pueblo, apoyando al Poder Ejecutivo y presionando al Poder Judicial. Ustedes saben el comportamiento de los jueces. Han tomado decisiones verdaderamente absurdas en muchas ocasiones, ilógicas, irracionales, evidentemente sin sentido, y se dan esos hechos. ¿Cómo es factible que podamos hacer que la letra de la ley se cumpla, acompañada, vigilada, observada e impulsada por la sociedad? Si se da esto, entonces ya vemos que las cosas pueden empezar a caminar de manera distinta. Simplemente, ahora miren, la ley nos permite hacer consultas y vean ustedes todo el problema que hemos tenido para hacer esta consulta. Vean ustedes por qué estamos en una condición que aunque el día de mañana haya oportunidad de votar, difícilmente se van a conseguir más de 37 millones de votantes. ¿Por qué? Porque el pueblo de México no quiere que se castigue a los criminales que incurrieron en delitos en contra de la nación, o porque se está haciendo una estructura de tal manera
que obstruye a cualquier precio la decisión y la participación del pueblo de México. Si fuera cualquier cosa, no tendría desinterés. Y vean ustedes lo que han hecho. Uno, no se hace la consulta el mismo día que se tenía que haber hecho la elección o que se hizo la elección del 6 de junio. Si el 6 de junio se hubiera hecho esta elección en casilla aparte, pero ahí el mismo día, ¿sí?, aprovechando que ya iba a concurrir un amplio sector de la población, seguramente que estaría garantizadísimo el 40% de la votación. Sin embargo, separan las elecciones. Y obviamente ahora dicen, pues se necesita más dinero para hacer otra elección, ¿y por qué no aprovecharon toda la infraestructura que ya se estaba creando el 6 de junio? Es una maña para impedir que el pueblo se exprese. Luego, otro elemento, el porcentaje de votación que piden. En muchos países se hacen este tipo de consultas y se acepta que una consulta pueda ser válido con el 15, con el 20, con el 25, con el 30% de la votación de la población. En México, que no tenemos una tradición altísima que la gente concurra a las urnas, ni siquiera en los procesos electivos normales, ¿sí?, nos exigen que en una consulta se tenga el 40% de la votación, más de 37 millones en este caso. Vean ustedes cómo están obstaculizando. Tercero, la pregunta es confusa. La pregunta que se presentó claramente señalaba que se generaría la investigación para castigar a los 5 expresidentes, ¿sí? Las autoridades respectivas cambiaron la pregunta porque ellos tienen esa potestad, pero en lugar de hacerla más clara, más entendible, más nítida, la hacen confusa. A pesar de eso, la gente sabe de lo que se trata, pero ellos nuevamente están obstaculizando. Luego vean ustedes, reducen el número de casillas. No va a haber el número de casillas que hay cuando se da una elección común y corriente, lo cual puede generar confusión, porque muchos ciudadanos ya saben dónde votan. En esta ocasión van a tener que investigar a dónde votar, porque va a ser en otro lugar. Luego otra, hay muy poca promoción, ¿sí? Para una elección de este tipo tendrían que haber dado 2 meses, porque había esa posibilidad, 3 meses para que ampliamente se llamara la votación. Hoy hemos visto que hay muchos sectores de la sociedad organizada, incluso individualmente, que llaman a la votación, pero sin embargo, en sentido estricto, son las autoridades las que se dieron el derecho de que solamente ellos eran los autorizados para llamar a esta consulta y solamente consideraron 15 días antes de que se llevara a efecto la consulta. Es decir, en lugar de generar una amplitud de difusión, lo restringieron lo más posible. Por eso es que tenemos que estar muy claros que este ejercicio es un ejercicio a contrapelo, compañeros, en contra de las definiciones de sectores del propio gobierno, marcadamente del Poder Judicial, que ellos quisieran que fracasáramos. ¿Por qué? Pues porque hay contubernio, porque hay entendimiento entre los sectores más poderosos de este país en el ámbito económico y político, y que ven con muchos ojos de preocupación, ven como un gran peligro que la sociedad aprenda a exigir ser tomada en cuenta. Por eso es que nosotros insistimos en que no hay que frenar nuestros impulsos transformadores. Hay que acudir a las urnas, hay que tener la voluntad de permanecer, hay que buscar a dónde votamos, porque, insisto, estamos abriendo un camino que va a terminar por hacerse regla en este país, y esto va a ser fundamental. Por último, quisiera yo decir en esta intervención que no se les olvide que este es el primer gran ejercicio de consulta popular, pero el año que viene vamos a tener otra consulta el 21 de marzo y van a ver ustedes cómo ahí los papeles van a cambiar. Estos que ahora están llamando a sabotear, a no hacer propaganda, a poner camisa de fuerza a todo el proceso, ahora van a actuar de manera distinta. Estos señores del INE, este tal Lorenzo y sus confabulados, lo mismo que los grandes empresarios conservadores, el 21 de marzo del año que viene, ahora sí van a usar todos los medios para intentar destituir y terminar el mandato del presidente López Obrador.
Es evidente que es una consulta igual, pero para esa consulta sí van a tener ellos mucho interés. Obviamente nosotros tenemos que estar mucho mejor preparados porque esta ya nos está sirviendo como un espacio de organización, de articulación, de conocimiento, de experiencia, ¿sí? Y a partir de ahí estamos seguros que en el futuro de este país vendrán muchas más consultas y será para bien, porque ya es hora que el pueblo de México, como los pueblos más avanzados del mundo, tengan derecho y tengan los mecanismos para decir las palabras claves, las decisiones determinantes para construir un mejor futuro en el país. ¿Cómo ves, Flavio? Micrófono, Flavio. Es importante la consulta porque es un ejercicio de cultura democrática que no existe en nuestro país. Apenas las elecciones son legítimas. Hemos tenido elecciones ilegítimas, es decir, fraudulentas, elecciones en las cuales han triunfado los que compran los votos. Hemos tenido elecciones manipuladas, como la del 88, como la del 2006. Hemos tenido elecciones que han sido producto de donde la mercadotecnia ha triunfado. Bueno, recordemos que Peña Nieto fue un producto mercadotécnico donde se impuso el poder de un monopolio televisivo para imponernos a un presidente de la República. Es decir, fue un presidente de la República que se construyó desde el poder de un medio de comunicación. Un fenómeno parecido al de Berlusconi originalmente, el fenómeno Peña Nieto. Entonces, elecciones ilegítimas hoy, que apenas estamos dando un paso hacia la legitimidad, es muy importante que este ejercicio de cultura democrática se fortalezca y cobre fuerza en nuestro país. En Oaxaca, por ejemplo, fue el primer estado en que tuvimos ley de participación ciudadana. Un servidor tuvo el gusto de haber participado de 2010 a 2013 como diputado local y aprobamos una ley de participación ciudadana. Pero fíjense lo que son las cosas. Incluimos en la Constitución de Oaxaca la figura de plebiscito, del referéndum, de la revocación del mandato, pero cuando quisimos bajar los márgenes para que la gente pudiera solicitar un plebiscito, un referéndum, una revocación de mandato, los propios compañeros que habían llevado al gobernador, a nuestro gobernador en ese momento, Gabino Cue, al gobierno, no quisieron poner márgenes bajos. Dijeron, no, tenemos que poner un margen alto para que prácticamente estas figuras no fueran viables, y se pusieron márgenes altos. Entonces tuvimos una ley de participación ciudadana, fue el logro, entre comillas, pero era inviable porque teníamos un margen muy alto de ciudadanos que necesitaban juntar sus firmas para que se diera un plebiscito, un referéndum, una revocación de mandato. Afortunadamente, esta legislatura local, hace apenas un mes en Oaxaca, logró bajar los márgenes y de un 20% del total de votantes del padrón para solicitar un plebiscito, referéndum y revocación del mandato, lo bajó a 5. Me parece bastante importante el logro, y hoy ya tenemos una ley de participación ciudadana, digamos que accesible para los ciudadanos. Entonces, esta cultura democrática que está naciendo en el país con el triunfo de López Obrador, porque es una elección legítima, porque derrotó a los poderes fácticos, porque llegó sin los hombres, sin la mafia del poder al gobierno. Esta cultura hay que fortalecerla para que más adelante vaya siendo un ejercicio natural, normal. Ya Rueda nos hablaba, ya el compañero José Antonio nos decía, bueno, fíjense quiénes están en contra y los argumentos son los mismos que van a usar. Ahora, estos argumentos van a usarlos en sentido contrario cuando se vaya a hacer el ejercicio para revocación de mandato del licenciado López Obrador, o para la consulta si permanece o concluye su mandato el licenciado López Obrador. Bueno, pero hay que destacar que tanto esta iniciativa de que se va a suceder el 1 de agosto
como la del próximo año, las ha impulsado López Obrador. Es decir, el propio Ejecutivo, con la fuerza que le da el respaldo societario, se atreve y propone, bueno, es que yo voy a solicitar que la gente diga si concluyo mi mandato o me voy. Es que debe juzgarse a los expresidentes. Y me parece a mí muy importante tener un ejecutivo que se atreva a poner su mandato a consulta popular. Entonces, creo yo, hay que destacarlo mucho, que esta posibilidad que tenemos al tener un presidente legítimo nos abre un ejercicio pedagógico, hay que decirlo así, de consulta. Le estamos enseñando a las nuevas generaciones y nosotros mismos estamos aprendiendo que se le debe consultar a la gente. Las principales decisiones se le deben consultar a la gente. Estamos aprendiendo y estamos enseñando. Y a la vez estamos haciendo un ejercicio de democracia participativa para que la democracia que tenemos no sea una democracia inducida, para que sea verdaderamente participativa, es decir, donde la gente opine de su punto de vista y donde sea tomado en cuenta y donde se respete. Por eso es muy relevante esta consulta. Creo yo que efectivamente estamos en un ejercicio inédito y pues ya sabemos los obstáculos a los que nos estamos enfrentando. Yo quiero convocar los compañeras, compañeros de los comités de defensa de la Cuarta Transformación a que hagamos una red a partir de mañana, una red en el WhatsApp, una red en el Facebook, una red en el Twitter, para que empecemos a denunciar los obstáculos que estemos enfrentando para la jornada del día de domingo, para que empecemos a hacer los balances de cómo va la consulta, para que estemos monitoreando y difundiendo los pormenores que estén sucediendo, para que compartamos direcciones electrónicas en las cuales podamos hacer llegar fotografías, videos, para que los hagamos circular, fotografías, videos, testimonios de lo que esté sucediendo, de los obstáculos o de la participación que se esté logrando en distintas partes, de las complicaciones que tengamos para ubicar las mesas, que lo estemos monitoreando y que formemos una red para difundir ampliamente. Solamente con la participación de todas y de todos vamos a poder vencer los obstáculos. Al INE no le interesa que salga bien la consulta, no le interesan a los poderes fácticos que salgan bien la consulta, a los grandes medios de comunicación tampoco les interesa, se está falsificando la realidad todos los días, ustedes lo están viendo con el uso de las fake news, se están usando las fake news, no caigamos en esa trampa y vamos a darle para adelante. Creo que va a ser un gran ejercicio este 1 de agosto. Claro, yo agregaría únicamente que todos los obstáculos que se han puesto, todo lo que yo señalaba, no son cuestiones menores. Es evidente que pusieron la vara muy alta y han desestimulado la asistencia a las urnas y además ya todos los elementos que decíamos, porque la derecha no va a asistir a votar defendiendo a los gobernantes del pasado. Ellos lo van a hacer buscando y provocando la no asistencia. No van a ir a votar por el no, sino que simplemente no van a asistir a las urnas. Por ello es previsible. Yo creo que desde hoy debemos de tener como una posibilidad bastante factible que no se consigan los más de 37 millones de votantes el día de mañana. Pero aún así, como lo ha señalado Flavio, como lo he señalado yo, como lo han dicho muchos y muchas compañeros y compañeras que conocen y han analizado el tema, es evidente que el número que vote ya es un triunfo, porque representa a los sectores de los ciudadanos más constantes, más claros, más decididos, más disciplinados. Y es evidente que en condiciones mejores, este núcleo de personas va a crecer enormemente, porque ya tendríamos ahí un núcleo de ciudadanos decididos, claros y con perspectiva de cambio en este país. Entonces, a votar el día de mañana, a tener mucha claridad de lo que se trata y a saber que estamos poniendo la primera piedra de un gran edificio
que es el ejercicio de la democracia participativa en este país y que eso ya no lo van a parar. Eso va a continuar, va a seguir caminando y va a ser en bien de los ciudadanos. Ahora, pasando al otro punto que señalábamos, que íbamos a tratar el día de hoy, yo quiero informarles que respecto al llamamiento para formar el Frente Nacional de las Izquierdas, vamos bastante bien. Lo primero que quiero es recordarles, ¿por qué la unidad de las izquierdas llama a formar un frente más amplio, el Frente Nacional de las Izquierdas? Porque nosotros hemos ubicado que las tareas que se tienen que desarrollar en este país por la izquierda son enormes y aceptamos críticamente, autocríticamente, que somos insuficientes nuestras fuerzas, con todo y que hemos crecido. Ha habido muchos y muchas compañeras que se han sumado a la unidad de las izquierdas en todo el país, pero las tareas son enormes y por lo tanto se requiere construir un frente de todas aquellas personas que están en la perspectiva de hacer realidad la cuarta transformación en la visión de una sociedad mejor en todos los sentidos. Ahora, ¿cuáles son las claves? ¿Por qué decimos que esto se debe de hacer? Ya decíamos desde el programa pasado que porque nosotros ubicábamos que para que hubiera un cambio importante, trascendente, definitivo en nuestro país, se necesitan tres motores. El motor que representa el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y decíamos que este liderazgo está cumpliendo, está impulsando, está informando, está transformando, está generando iniciativas. Hay un compromiso permanente con los ciudadanos. Pero el otro motor es el partido y el siguiente motor es la sociedad organizada. Y nosotros vemos con preocupación que el partido al que pertenecemos muchos de la unidad de las izquierdas, ¿sí? La mitad de los de la unidad de las izquierdas, el partido de Morena, el partido que llevó a la presidencia como partido al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está prácticamente anulado, ¿sí? No organiza nada, no impulsa casi nada, no está presente en el debate nacional, no impulsa propuestas trascendentes, no está construyendo un modelo de gobierno para los gobernantes que están llegando. Cada quien está haciendo las cosas a su mejor entendimiento, ¿sí? Y entonces eso es muy peligroso porque no tenemos uno de los motores. Y el proceso de organización del movimiento social tampoco se está dando. No existen nuevos sindicatos, no existe un movimiento urbano popular articulado a nivel nacional, no existe un movimiento agrario, campesino y de productores. En fin, en ningún sector de la sociedad se advierten procesos de articulación acorde con las necesidades que en este momento tiene la transformación de México. Y eso es muy peligroso, decíamos, porque el presidente López Obrador y todo ese impulso que él representa, ese liderazgo, pues dentro de 3 años tendrá necesariamente que pasar a un plano mucho menor, porque ya no será presidente. Y hemos dicho que cualquiera que llegue a la presidencia, pues obviamente no va a tener las condiciones históricas, personales, políticas, experiencia que tiene el licenciado López Obrador. Por lo tanto, se requiere mucho más de un partido activo que esté en sus mejores posibilidades y de una sociedad que le acompañe. Esta es la propuesta, estamos avanzando. Sin embargo, yo quisiera decirles que nosotros vemos que es difícil lo que nos proponemos, ¿sí? Pero hay una gran oportunidad, porque el poder político y el poder ideológico que venían siendo hegemónicos en este país están en una gran crisis. El PRI, el PAN y lo que ellos representan están en crisis. Sin embargo, es grave que Morena y la izquierda de este país no esté construyendo alternativas del tamaño del trabajo que requerimos, ¿sí? Y que en mucho, esto es lo más grave, miren, que en mucho se estén imponiendo inercias que de alguna manera, aún rechazando al PRI y al PAN, estas inercias reproducen las formas de actuar, de hacer política e incluso de gobernar en algunos municipios o en algunos estados de la República, que deberíamos de tener otras decisiones y otras posibilidades, porque son gobernantes que han surgido de Morena los que están desarrollando el poder.
y sin embargo no se ven grandes cambios. Eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque de no actuar nosotros con la suficiente claridad, con la suficiente visión y el suficiente compromiso, lo que tendríamos o lo que estaríamos haciendo es una réplica del viejo sistema, aunque ya no sea con sus características primarias, ya no con el nombre del PRI, con el nombre del PAN, pero ¿de qué nos sirve que haya un presidente municipal que ya no sea del PRI o ya no sea del PAN, si es un presidente que no cumple con sus obligaciones, que no es honesto, que no le preocupa el bienestar de la sociedad que representa? Ese es el reto que tenemos, compañeros y compañeras, y quiero informarles que este documento que hemos hecho público, el documento donde hablamos de construir un Frente Nacional de las Izquierdas, lo hemos lo distribuido con amplitud por medios electrónicos. Y cualquiera de los que nos está viendo puede poner su teléfono, puede poner un correo electrónico y les vamos a hacer llegar este documento, porque nosotros lo que estamos planteando en una primera etapa es una serie de reuniones bilaterales que nos permitan ir, por decirlo de esta manera, afianzando esta propuesta, generando las condiciones para su concreción. Eso no quiere decir que algunos compañeros de algunos estados lo han conocido este documento y han empezado a dar pasos de manera más o menos rápida. Quiero informarles que el lunes de esta semana que está concluyendo, ya hubo una conferencia de prensa en el estado de Guerrero, donde 7 agrupaciones de dentro y fuera de Morena y varios diputados del estado de Guerrero han asumido públicamente el compromiso de avanzar en la construcción del Frente Nacional de las Izquierdas. Lo mismo va a pasar en las siguientes semanas en algunos otros estados donde ya existen las condiciones para madurar este proyecto. Sin embargo, vamos a seguir platicando con toda la gente que sea necesario para poder echar adelante una perspectiva de organización política y social que tenga como objetivo, uno, recuperar a Morena en una perspectiva democrática, congruente, de principios y de compromisos éticos. Pero además vamos a comprometernos a impulsar con todo lo que esté a nuestro alcance procesos formativos masivos. E igualmente nuestro compromiso será para impulsar procesos organizativos desde la sociedad. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Me gustaría escuchar a Flavio en su comentario y prácticamente pues estaríamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Es muy importante que las izquierdas dejemos atrás el sectarismo, dejemos atrás el dogmatismo, dejemos atrás el grupismo que tanto daño nos ha hecho, que dejemos de ser la izquierda sectaria y ratonera que hemos sido en otros momentos, para levantar la mira y observar que en América Latina hay procesos transformadores muy interesantes, para levantar la mira y darnos cuenta que los zapatistas nos han enseñado que debemos soñar, conquistar el mundo, transformar el mundo, para levantar la mira y darnos cuenta que no tenemos la verdad ni tenemos el camino. Nosotros no somos ni la verdad, ni el camino, ni la luz. Nosotros somos apenas una voz en un concierto de voces que están buscando la transformación. Y la idea es sumar nuestras voces para lograr esta transformación. No para que impere nuestro criterio, sin renunciar a dar el debate, sin renunciar en ningún momento a plantear nuestro punto de vista, a plantear nuestras estrategias, a plantear nuestras tácticas. No hay que renunciar a ello. Hay que ser, como alguien lo planteó, flexibles en la táctica y rígidos en los principios y echarle para adelante. Yo creo que hay distintos procesos en América Latina, después de la caída del muro, hay que decirlo también, que nos han enseñado que mentira que las ideologías murieron, que mentira que las ideologías, que mentira que el capitalismo o el neoliberalismo nos hayan derrotado. Creo que creemos que existe la posibilidad de construir otros mundos
otros mundos, otras posibilidades. Creo que existe la posibilidad de que logremos aquella famosa triada por la que se movilizó la plebe en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, o que retomemos lo mejor del socialismo y dejemos a un lado el dogmatismo, la burocratización, lo que tanto daño nos hizo, para buscar la unidad, un frente amplio de las izquierdas en nuestro país. El propio López Obrador nos demostró a las izquierdas que trabajando con la base, que trabajando sin descanso, que construyendo, que tejiendo, que bordando, se puede derrotar al monstruo. Se puede derrotar al monstruo e ir construyendo un frente que nos permita el ejercicio de un gobierno con una perspectiva histórica y ética. Hay que devolverle la dimensión ética e histórica a la política. Yo creo que es nuestra gran posibilidad, porque hay que tomar enseñanzas también de otros procesos latinoamericanos. Si bien es cierto, por ejemplo, que en Chile el imperio jugó un papel clave en la derrota de Salvador Allende, también tendríamos que decir que muchas de las izquierdas jugaron un papel muy terrible para que Salvador Allende fuera derrotado, como fue aplastado como fue aplastado. O en otros países latinoamericanos donde se han dado grandes luchas y ha sido la falta de unidad, la falta de sensibilidad, el dogmatismo, lo que han impedido que se consoliden los procesos revolucionarios o democráticos. Personalmente tengo una crítica muy aguda al proceso que vive Nicaragua. Estoy convencido que en Nicaragua no hay un gobierno de izquierda, desde mi punto de vista. Pero creo yo que tiene que ver también ahí una visión equivocada de la conducción del proceso, una visión equivocada desde mi punto de vista del ejercicio del poder y del gobierno. Bueno, este debate hay que darlo, este debate hay que revisarlo y hay que entrarle a construir esta amplísima unidad que se está planteando desde la unidad de las izquierdas, este frente, esta red, esta gran asamblea de asambleas, esta gran posibilidad de encuentro. Hay que darle un nombre, hay que darle una perspectiva y hay que darle bases sólidas, porque es necesario en estos momentos en que la derecha empuja en todos los sentidos. Yo creo que hoy día en nuestro proceso transformador, en el proceso transformador de México, el presidente de la República se enfrenta a terribles presiones en contra de los intereses populares, en contra del medio ambiente, en contra de los intereses de las mayorías. Y ahí está el debate abierto. Nosotros tenemos que tener una posición de izquierda, empujar en un proceso verdaderamente transformador, pero dejar a un lado estas camisas de fuerza y estos obstáculos que tanto daño nos han hecho. Con esta intervención quiero cerrar este programa. Flavio, el compañero José Antonio. Flavio, si me permite, Sí. yo quisiera hacer dos señalamientos, tres muy precisos. Mira, lo primero que quiero rescatar de tu intervención es que efectivamente nosotros cuando hablamos del Frente Nacional de las Izquierdas estamos llamando a la conjugación de todos los núcleos de izquierda que coincidamos en el impulso de la Cuarta Transformación en una relación de pares. No nos asumimos nosotros ni como la verdad última, ni como los clarificados, nada por el estilo. Al contrario, este llamamiento lo estamos haciendo, como bien lo señala Flavio, desechando todos este tipo de vicios tradicionales de la izquierda. Esta es un llamamiento entre pares, entre iguales, y planteamos construir un marco de respeto para que podamos avanzar en los aspectos que pueden ser objetivos comunes. Esto es lo primero que nos parece muy importante. Lo segundo, efectivamente, nosotros ubicamos que en el mundo entero, particularmente en América Latina, ha sido determinante para que avancen los movimientos, que la unidad se dé entre las izquierdas en las mejores condiciones factibles.
Hoy vemos movimientos y procesos que siguen avanzando y no sería correcto que no dejáramos de mencionar, o que dejáramos de mencionar, mejor dicho, el caso en este asunto del triunfo ahora en el Perú. Es muy importante el triunfo logrado con el presidente Pedro Castillo, porque va ampliando el margen de democracia popular, de democracia social, de perspectivas de pueblos que van logrando gobiernos acorde con sus intereses. También es muy importante que no dejemos de analizar en otro momento, pero lo menciono yo, la importantísima declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a Cuba y a la OEA. Nosotros pensamos que esto abre una perspectiva enorme para que los pueblos latinoamericanos seamos capaces de buscar senderos que, sin entrar en una confrontación con los Estados Unidos, busquemos reafirmar estructuras de coordinación que realmente respeten las decisiones de los pueblos. Ahí el licenciado López Obrador ha dado una pauta que hoy mismo se está discutiendo en toda América y creo que va a tener frutos muy importantes. Creo que es muy trascendente. Y en ese sentido, una cosa más que señalas, Flavio, y que a mí me parece que es muy oportuno. Yo normalmente he representado un punto de vista en esta mesa más crítico del movimiento de los zapatistas, y he señalado que ellos en diversos momentos han tomado decisiones que confrontan en alguna etapa con las propuestas electorales de cuando fue candidato el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y también han mostrado una actitud de choque, de confrontación, que yo digo que en muchas ocasiones ha terminado por favorecer al PRI frente a las posiciones de Andrés Manuel y de Morena. Sin embargo, es importante señalar que para el llamamiento que se está haciendo para concurrir a las urnas del día de mañana en esta consulta en torno al castigo a los exfuncionarios, particularmente los expresidentes, el movimiento zapatista ha asumido un papel y una definición a favor de llamar a esta consulta. A mí me parece que esto puede estar significando un proceso de acercamiento que me parece que es muy valioso considerar. Y yo, Flavio, si tú estás de acuerdo, pienso que sería muy importante proponer a la unidad de las izquierdas que públicamente se haga un llamamiento al movimiento zapatista para entablar una relación inicial de discusión y debate en torno a los puntos determinantes que posibiliten que este Frente Nacional de las Izquierdas pudiera ser enriquecido también con la experiencia de ellos. ¿Cómo ves, Flavio? Cerrar mi participación de este programa con un llamamiento, con la propuesta a la unidad de las izquierdas, a este frente que está en... Salud, Flavio. Perdón, gracias. A este frente que está en proceso de construcción, que va a nacer, que tiene que nacer, que está germinando, porque ya hay acercamientos importantes, como lo platicaba el compañero José Antonio Rueda. Yo me sumo, considero importante, estratégico para las izquierdas, el que podamos hacer un llamamiento a los compañeros, a las compañeras y compañeros zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para iniciar un proceso de debate y acercamiento para la construcción de lo que sería un Frente Nacional de Izquierdas, un movimiento nacional de izquierdas, una red nacional de izquierdas, como se le tenga que llamar, pero es un proceso de articulación, un proceso de unidad en la acción, un proceso de unidad en la acción y en la divergencia también, hay que decirlo con claridad, en las divergencias de las tácticas. Yo creo que podemos poner en un corchete los puntos que nos separan y buscar todos los puntos que nos unen para actuar en los puntos que nos unen y que estratégicamente no nos dividan. Entonces, me parece muy importante hacer este llamado, me sumo a esta iniciativa y creo yo que
podemos empezar a discutirla ya en la unidad de las izquierdas, o debemos empezar a discutirla en la unidad de las izquierdas y proponérsela a nuestros compañeros del frente que se está construyendo. Sería todo de mi parte. Quiero agradecer a quienes esta noche nos siguieron, como cada 8 días, como cada sábado a las 8 de la noche. Estos 2 sábados, el pasado y el actual, no tuvimos invitadas ni invitados, porque consideramos importante, relevante, destacar estos 2 procesos: la consulta del 1 de agosto y el llamamiento a la construcción de este proceso de unidad de las izquierdas, de frente de izquierda. Muchas gracias de mi parte, José Antonio. Solo darle las gracias también a todos los que nos escuchan y nos ven, y invitarlos a que a continuación escuchemos las palabras, como digo yo, siempre oportunas y siempre llenas de sabiduría de nuestro compañero y amigo Armando, que va nuevamente a ir desarmando la política, ¿sí? Escuchemos a Armando Bartra, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Esta una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes, muy breve, serán apenas unos minutos. Y quisiera continuar con las que inicié ya en otras cápsulas, que es un intento de pensar la pandemia, de pensar lo que implica para nosotros, los de izquierda, la COVID-19. Reflexionar sobre la pandemia desde la izquierda. Los que somos de izquierda, los que tenemos ideología, los que nos adscribimos a alguna doctrina social, algún sistema de pensamiento social, es muy frecuente que nos movamos impulsados por nuestras ideas, por nuestro pensamiento, por ciertos conceptos en los que creemos, a favor de la justicia, a favor de la equidad, a favor de la democracia, a favor de la libertad, en contra del imperialismo, en contra del capitalismo, en contra de los malos gobiernos, en contra de los megaproyectos. Pero a quienes nos movemos por ideas de izquierda, a veces se nos olvida que el compromiso social, lo que nos hace de izquierda, el punto de partida, no son las ideas, no son los conceptos, no son las doctrinas, no son los sistemas de pensamiento. Lo que nos hace de izquierdas, lo que nos hace gente comprometida socialmente, es la solidaridad. La solidaridad con el humillado, la solidaridad con el ofendido, la solidaridad con el explotado, la solidaridad con el enfermo, con el sufriente. En nombre de las abstracciones, grandes palabras, socialismo, anticapitalismo, antiimperialismo, se nos olvida a veces el dolor. Y la pandemia que nos enfrenta a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte de millones y millones de personas, muchas de las cuales no son cercanas, están en nuestro entorno. La amenaza de muerte sobre nosotros mismos nos debe llevar a una reflexión, a la reflexión de que el primer compromiso, el punto de partida de los que somos de izquierda, de hecho de todos los seres humanos, pero muy particularmente de quienes nos decimos de izquierda, que el punto de partida es compartir el dolor, es tratar como podamos, como esté en nuestra mano, de reducir el sufrimiento, de alejar la muerte o de minimizar los casos inevitables de muerte. En las grandes crisis, en los terremotos, en las pandemias, en las recesiones económicas terribles, en las grandes sequías, en las inundaciones, lo primero es la solidaridad. No podemos ir con el que está bajo los escombros y lo tratamos de ayudar a que salga de ahí, a explicarle que el sistema es el culpable de que ese edificio haya caído, aunque sea cierto.
aunque sea verdad. No podemos al que está a las puertas de un hospital tratando de ingresar porque ya no puede respirar, explicarle que el acceso a este hospital se le dificulta porque el sistema neoliberal redujo los sistemas públicos de salud. Aunque esto sea verdad. No es el momento, no es la forma. La solidaridad aquí y ahora con el sufriente. No la difusión de nuestras ideas, no la confrontación con nuestros enemigos, no el impulso a nuestras causas, causas que son justas, ideas que son válidas, enemigos que son reales, pero hay que entender que no podemos instrumentalizar el dolor, instrumentalizar la desgracia para hacer avanzar nuestras causas. El punto de partida es enfrentar el sufrimiento, es tratar de aliviar el dolor. Y esto servirá a nuestra causa. Y no si ponemos por delante los conceptos, las abstracciones, las ideas. La derecha que por definición no es antisolidaria, no solo no es antisolidaria, es antisolidaria. Lo está haciendo en México, muy particularmente en México. Está utilizando el dolor, el miedo, la angustia, la enfermedad, la muerte, para llevar agua a su molino, para llevar agua a sus causas. Instrumentaliza la enfermedad para atacar al gobierno, responsabilizar al gobierno y con ello abonar su causa retrógrada, su causa conservadora, su causa de derecho. Que lo haga es natural, era de esperarse. En eso están los medios de comunicación masivos en su enorme mayoría. Está buena parte de quienes utilizan las redes sociales para denostar. Ahí está, instrumentalizando, utilizando, montándose sobre el dolor que provoca la pandemia para abonar su causa. Lo están haciendo porque son de derecha, lo están haciendo porque no son solidarios, lo están haciendo porque en verdad, a ellos no les preocupa el dolor, aunque se llenen la boca hablando de los enfermos y hablando de los muertos. No caigamos nosotros, no caigamos los de izquierda en lo mismo. No utilicemos las crisis con su carga de sufrimiento, con su carga de muerte, con su carga de dolor para abonar nuestras causas. Aunque nuestras causas sean justas, hay momentos para las cosas. La pandemia y sus secuelas nos recuerdan que para los de izquierda lo primero y lo más importante siempre es el dolor. Que lo primero y lo más importante es reducir el sufrimiento. Que para la izquierda lo más importante es reducir la pobreza, es reducir la marginación, es reducir la vulnerabilidad. Que esto es lo fundamental y esto es concreto, esto es tangible, esto se refiere a personas específicas que están en nuestro entorno. Y esta lección creo que vale para la pandemia, en una crisis, en un terremoto, en una generalización de la enfermedad y de la muerte y del sufrimiento. Vale también para otros terrenos, para los terrenos generales de la política. Quienes diciéndose de izquierda, por ejemplo, y los hay hoy, escúchenlos por ahí, se escuchan por ahí, atacan a un gobierno o a un sistema o a una política, no por su capacidad de ayudar al sufriente, no por su capacidad de reducir el dolor, no por su capacidad de aliviar la pobreza, no por su capacidad de hacer menor la injusticia, sino por sí ese gobierno o las acciones de ese gobierno coinciden o no coinciden con ciertos conceptos. Parece absurdo lo que yo estoy diciendo, pero hay muchos compañeros de izquierda muy apreciables, muy estimados, que juzgan a este gobierno, al gobierno de la Cuarta Transformación, juzgan a los gobiernos progresistas de América Latina, los que fueron y los que son, no por si estos gobiernos están aliviando el dolor, no por si estos gobiernos están reduciendo la injusticia, no por si estos gobiernos están minimizando la vulnerabilidad, no por si estos gobiernos están sacando gente de la pobreza, no por si estos gobiernos están concediendo o permitiendo que la gente acceda a espacios de poder y por lo tanto de dignidad y de autorreconocimiento y de autoestima. No los están juzgando por eso. Los están juzgando por, sí, según ellos,
son o no son debidamente anticapitalistas. Algunos lo están juzgando porque según ellos no son suficientemente socialistas. Y esta gente que dice, este gobierno no me gusta porque no es un gobierno anticapitalista, este gobierno no me gusta porque no está construyendo el socialismo, este gobierno no me gusta porque no coincide con los conceptos que yo profeso, con la ideología que yo tengo, no me importa si este gobierno está o no sirviendo a la justicia, no me importa si este gobierno está o no sacando a gente de la marginación, no me importa si este gobierno está o no aliviando el sufrimiento. Esta gente no es gente de izquierda. Esta gente es gente que pone la doctrina, que pone la abstracción, que pone los conceptos por delante de la solidaridad. Y la gente de izquierda es ante todo solidaria. La gente de izquierda se mueve fundamentalmente por la solidaridad. La ideología, el pensamiento, las ideas son útiles. Claro que son útiles. No solo son útiles, son fundamentales. Algunos nos hemos dedicado a desarrollar o tratar de desarrollar las ideas, el pensamiento, los conceptos críticos. ¿Por qué no? Una ideología, quizás una doctrina, un sistema de pensamiento, pero no sustituyen a la ética. La doctrina, la afiliación política no sustituye el compromiso ético, el compromiso con el sufriente, la solidaridad, el acompañar al que sufre el dolor y compartir con él su dolor y tratar de reducir este dolor y este sufrimiento. Lo demás está bien, lo demás es importante, pero viene por añadidura. Si somos de izquierda, pongamos por delante la solidaridad, sobre todo en momentos como los de la pandemia, en donde la exigencia mayor es ser solidario, es ser empáticos, es compartir con el sufriente. La crítica al sistema está ahí, la crítica al orden social injusto está ahí, la crítica a nuestros enemigos está ahí, pero no utilicemos la crisis, no utilicemos el dolor para aunar a nuestras causas. Nuestras causas son legítimas, sí se apoyan en la solidaridad, sí se apoyan en un compromiso ético, no al contrario. Y me temo que la derecha, no me temo, estoy claro de que la derecha está utilizando e instrumentalizando el dolor. No lo hagamos desde la izquierda. Por el hecho de que nuestras causas sean justas, no nos permiten instrumentalizar, no nos permiten utilizar el dolor como una coyuntura favorable a nuestros valores. Seamos solidarios, tratemos de minimizar en la medida de lo posible el sufrimiento, compartamos el dolor y en esta condición, en la condición de la pandemia, tratemos de reducir la enfermedad, tratemos de reducir la mortandad, tratemos de aliviar la pobreza que está causando y con ello estaremos abonando las ideas de izquierda. No utilicemos esto para abonar las ideas de izquierda. Esto no es ser de izquierda. Sería todo por el momento y seguiremos hablando de estos temas en otras cápsulas. Gracias.